Pero bueno, muchas gracias, presentarme, deciros que soy Manuel Navarrete, que ahora trabajo en Jerez, en el Instituto Santa Isabel de Hungría, así que somos vecinos, aquí me tenéis para lo que queráis. Y bueno, Diego va a hablar sobre la crisis del capitalismo. Como yo no podría hacerlo tan bien como él, yo voy a hablar de otra crisis que pienso que es culpa nuestra, culpa de la izquierda. Es la crisis de la izquierda, que también tiene su propia crisis, no lo olvidemos. Pienso que igual que decimos que la crisis deben pagarla sus culpables y que estos son los capitalistas, la crisis que tiene la izquierda en su propio seno también deben pagarla sus culpables. Y son las direcciones reformistas que han vendido a la izquierda desde hace más de 30 años hasta el día de hoy. Yo pienso que esta crisis de la izquierda se debe a cierta tendencia suicida que tiene la izquierda y que le lleva a tropezar una y otra vez, repetidamente, en la misma piedra, digamos, o a caer repetidamente como si tuviera una especie de gen autodestructivo en las mismas trampas que nos pone el sistema. Quiero hablar de tres trampas fundamentales. La primera la llamo la trampa bipartidista. Es la tendencia a pensar que, pese a todo, por algún extraño motivo que nadie nos explica nunca, el PSOE sigue siendo mejor que el PP. Esto es algo que no tiene ninguna comprobación en la vida real. Es algo que solo existe así como enunciado, pero luego, por lo que yo veo, ambos partidos, para empezar, están de acuerdo en el 90% de las cosas, de las decisiones que se toman. Y sobre todo en las decisiones más importantes y que más nos afectan. Ambos están de acuerdo en invadir países para robarles sus recursos energéticos y entregárselo a la rapiña imperialista. Ambos están de acuerdo en ilegalizar o reprimir a los que resisten, a los de abajo, a los que luchan, a nosotros, al fin y al cabo. Ambos recortan derechos sociales y privatizan. Y finalmente, en última instancia, la única diferencia es que unos lo hacen diciendo que están muy orgullosos o que encaja con su ideología neoliberal, etc. Y los otros lo hacen porque lo obliga a Europa, porque no hay más remedio, porque si no sería peor. Hay una serie de justificaciones así, pero la trampa está en que ambos hacen exactamente lo mismo, aunque con justificaciones diferentes. Sin embargo, a los que consideramos que aquello de que PSOE y PP, la misma mierda es, no es solo un lema gracioso que corea en las manifestaciones para luego hacer exactamente lo contrario, a los que lo consideramos así nos tildan de estar haciendo lo que ellos llaman la pinza, que la habréis escuchado, y yo aquí quiero decir que la pinza, eso de la pinza es un invento del grupo Prisa, que utilizaron para hundir a Julio Anguita, porque tenía una línea política que decía que la izquierda no debía subordinarse al PSOE. Y a mí me da vergüenza cuando escucho en bocas de gente de izquierda hablar de la pinza, porque no hay pinza ninguna. La pinza es entre el PSOE y el PP. Esa es la pinza. Anguita hablaba de las dos orillas. Por un lado, los partidos procapitalistas, PSOE y PP sobre todo, y por otro lado, nosotros, los partidos anticapitalistas, sindicatos, movimientos sociales y etcétera. Y bueno, pienso que es una obviedad para cualquiera de nosotros que, como demuestra el caso de Barack Obama en Estados Unidos, el bipartidismo no es más que una estrategia del sistema, un instrumento para engañar a las masas y que finalmente nada cambie. La segunda de las trampas, de las tres que dije que iba a mencionar, es la trampa amarillista. No se me ocurrió ningún nombre mejor, pero bueno, ya sabemos a qué nos referimos. La trampa amarillista sindical. Es ese discurso, ese empeño de algunos de, pese a haber fracasado en el intento durante los últimos 30 años, hay que seguir chocándose una y otra vez con la misma piedra de intentar cambiar comisiones y UGT desde dentro. Repito que esta milonga se lleva diciendo desde los años 80. Yo quiero decir aquí, comisiones y UGT no son sindicatos, son instrumentos del sistema para abaratar el precio de la mercancía fuerza de trabajo.
están absolutamente vendidos a través de las subvenciones que les da el sistema y creo que es evidente que a día de hoy no sirven para cumplir su propósito, que al fin y al cabo es lo que importa. No sirven para cumplir su propósito, para luchar por derechos, por conquistas de la clase trabajadora y etc. No, yo acabo de decir que comisiones y UGT no son sindicatos, que son instrumentos del sistema, y a lo mejor alguien se piensa que, no sé, que me gustan las teorías de las conspiraciones o algo así. Yo quiero decir que no, que soy enemigo acérrimo de todas las teorías de las conspiraciones, que no creo en eso, y ni me gustan esos planteamientos. Pero a mí se me viene a la cabeza una frase que sale en la película Abierto hasta el amanecer, que la dice George Clooney, que es algo así como: yo no creo en los vampiros, pero creo en lo que he visto. Bueno, pues eso digo yo de Comisión UGT. Yo no creo en los vampiros, creo en lo que he visto. Apelar a las bases de comisiones UGT es algo así como apelar a que los soldados españoles que invaden Afganistán tal vez, probablemente, sean buena gente desde un punto de vista individual. Yo creo que lo que importa no es, bueno, al menos desde un análisis estructural, histórico y marxista, por supuesto, y no subjetivo, individualista y demás, lo que importa, decía, no es si un sindicalista o un militar es o no buena gente, o incluso si es o no luchador, incluso cómo ve él las cosas subjetivamente. Lo que importa es la función que cumple dentro del sistema. Y creo que es evidente cuál es la función que cumple tanto el ejército español como Comisión UGT dentro del sistema capitalista, a favor del sistema capitalista, para más señas, ¿no? En este sentido es estratégico el desarrollo del SAT, del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Yo pienso que es una de las causas más nobles de nuestro tiempo y personalmente pues volcaré todo mi esfuerzo y todo mi entusiasmo en fortalecer el SAT. Yo militaba en la Unión Local de Sevilla y ahora que estoy aquí viviendo en Jerez, pues aquí me tenéis también para seguir con el SAT adelante. Creo que, como he dicho, es estratégico, es fundamental. Y la tercera trampa le voy a llamar la trampa interclasista. También podría decirse trampa ciudadanista. Y con esto enlazo con el asunto de esta charla, que en realidad es no la crisis de la izquierda, como yo estoy hablando, sino la crisis del capitalismo. Es importante comprender que no hay una salida a la crisis que no sea la propia salida del capitalismo. Esto creo que es evidente para cualquiera que analice un poco cuál ha sido el origen de esta crisis, no de la crisis financiera, sino de la crisis histórica por la caída de la tasa de ganancias. Y desde esta perspectiva, además hay que decir que no existen soluciones buenas para todos los españoles, entre comillas, como nos dice la tele. Por el sencillo motivo de que lo que beneficia a unos españoles, los empresarios, perjudica a otros españoles, los trabajadores, y viceversa. Esto es así porque estamos en una sociedad de clase. Eso es lo más importante que tenemos que comprender del capitalismo, que es una sociedad de clase. La no comprensión de esto ha llevado a una parte de la izquierda, como digo, a tropezar una y otra vez en la misma trampa, que sería, esa trampa sería, o más bien, la consecuencia de esa trampa sería caer en el fetichismo institucional, democrático y etcétera, y en pensar que el Estado es un árbitro neutral que está por encima de las clases y que no favorece a nadie. Cosa que es absurda y a la vista está. Y bueno, enlazando con esto, quería leer un poema de Bertolt Brecht que dice: hay muchas maneras de matar. Pueden meterte un cuchillo en el vientre, quitarte el pan, no curarte de una enfermedad, meterte en una mala vivienda, empujarte hasta el suicidio, torturarte hasta la muerte por medio del trabajo, llevarte a la guerra. Y solo unas pocas de estas cosas están prohibidas en nuestro Estado. Solo algunas de estas cosas son ilegales en nuestro Estado. Eso es lo que hay que tener en cuenta. El problema no es, como creo que está intentando enfocar cierto sector ingenuo del 15M, el problema no es la corrupción individual de unos cuantos. No, el problema es la explotación, que es perfectamente legal y no ilegal. Ese es el problema. El Estado no es neutral, el Estado es de clase.
y garantiza la explotación de una clase por otra. Bueno, y ya dejo de daros la chapa. Doy paso a Diego Cañamero, un sindicalista, un luchador, que para mí es admirable por su honestidad, por su honradez y por lo que ha hecho durante todos estos años y por lo que seguirá haciendo en los tiempos tan duros que se nos vienen encima. Nada, muchas gracias. Dejad los juegos y preguntas para... Perdona, al final. Al final. Lo siento. Esa era la... Se la hace a los compañeros. No, aquí. No, pero me voy. Lo siento. No, aquí. Bueno, buenas tardes. Creo que estamos aquí casi en familia, ¿verdad? En una reunión que casi todos los que estamos aquí, bueno, pues casi puedo asegurar que casi todos militamos en alguna parte o tenemos una idea profunda de lo que está ocurriendo. Y me parece que la charla hoy pues, tendría que ser un poquito así, de esa manera, ¿no? Un poquito más profunda que un acto simplemente de hablar de la situación económica o del paro. A mí me parece que el sistema económico, que es el que impera en el mundo, se le llama de libre mercado, suavemente, sistema capitalista, inteligentemente se ha ido adecuando a todos los movimientos habidos en la historia de la humanidad para conservar algo que es fundamental para ello, y es el poder económico. El sistema se ha ido adaptando a todos los acontecimientos que el pueblo le ha ido empujando, le ha ido exigiendo para adaptarse a esos movimientos, sustraer incluso creencias del pueblo, lenguaje del pueblo, expresión del pueblo, cultura del pueblo, pero sobre todo para conservar sus privilegios y el poder económico. Toda la historia. Cuando los primeros, o la revolución más, primera revolución importante en el mundo del año 17, la Unión Soviética, fundamentalmente el sistema, aquello le preocupó bastante. El sistema intentaba por todos los medios de dar paso, de reconocimiento hacia ese nuevo mundo que los trabajadores estaban impulsando, y el capitalismo empezó a ceder cosas. En muchos países capitalistas se hicieron reformas agrarias. En muchos países capitalistas se empezó a reconocer la jubilación, la sanidad pública. Se empezaron incluso los estados empezaron a ser benefactores de muchas cosas de las que el movimiento obrero venía reivindicando. Eso ha sido a través de la historia. Incluso la socialdemocracia en el mundo no es ni más ni menos que una expresión del sistema capitalista para evitar engañar, confundir a todo ese movimiento que venía muy radicalizado para cambiar el sistema. La socialdemocracia no es ni más ni menos que ese papel. Y el sistema, digo que históricamente se ha ido adaptando a todo, a todo. Desde que el Imperio Romano dijo que eran cristianos, cuando creyeron que era un peligro aquello, y dijeron, pues no hacemos cristianos, matamos a Jesucristo, pero no hacemos cristianos, ¿entendéis? Y entonces el sistema ha ido un poco adaptándose a todo ese contenido. Y la verdad es que si no fuera así, el sistema no fuera resistido. Resiste porque inteligentemente se ha ido adaptando. Cuando el pueblo pide algo importante y ve que se le va a ir de las manos, pues inmediatamente ellos hacen suyo esa reivindicación, o incluso parte de esa reivindicación, para no perderlo todo, inteligentemente, ¿no? Yo recuerdo cuando en la transición política en España hubo una expresión fuerte con el tema de los nacionalismos, País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía y otros lugares, y entonces el sistema inmediatamente asumió esa reivindicación emergente de los pueblos, de las autonomías, del 151, del 143, ellos empezaron, pero bueno, empezaron a soltar cosas, ¿no? Porque lo importante del sistema es que Tom es capaz de soltar cosas menos el poder económico, que esa es la clave del sistema. Y si tiene el poder económico, siempre tendrán el poder político. Y si tienen el poder económico, siempre van a obtener el poder mediático. Porque esa es la base fundamental. En el momento que pierde el poder económico, se le acaba todo lo demás.
Pero si tenían el poder económico, después ellos pueden alcanzar todo lo demás. Pueden tener los jueces, el ejército, la prensa, porque tienen el poder económico, ¿no? Y eso es lo que intentan por todos los medios. Entonces, claro, el sistema en estos momentos, pues hay una crisis profunda, sobre todo en la parte de Europa, en la parte de los países llamados desarrollados, los países que han estado controlando el mundo con sus mercados, porque el sistema se basa fundamentalmente en los bienes de consumo. Sí, el sistema funciona si sus mercancías, hay una masa de personas en el mundo que las compran. Si tú haces coche y no te lo compra nadie, hay una crisis profunda. Entonces tú necesitas meter lavadoras, televisores, frigoríficos, coches, todos los bienes de consumo. Y los bienes de consumo no están orientados fundamentalmente a la necesidad humana, en absoluto. Los bienes de consumo están inventados para mantener el poder económico del sistema. No importa si le viene bien a la sociedad o no le viene bien. Porque cuando le interesa al sistema, digo, oye, pues estamos en crisis en este momento. Las empresas farmacéuticas, bueno, pues inmediatamente inventamos un virus, inventamos una vacuna para ese virus y resulta que reflotamos un poco la economía, no importa las consecuencias de eso, ¿no? Y al sistema nunca le ha importado las consecuencias de eso. Igual que no le ha importado decir, por ejemplo, ahora, bueno, pues hay que cambiar transgénicamente los productos agrarios porque el mundo así puede tener más alimentación. No hace falta más alimentación, lo que hace falta es distribuir bien lo que hay, ya está, y sobraría de todo. Sino simplemente, ¿por qué? Porque ellos necesitan, evidentemente, fórmulas para seguir vendiendo sus bienes de consumo e inventar cosas. Estos mismos móviles te lo cambian todos los días para intentar, bueno, pues que tú no vayas a arreglar un móvil, que nadie arregla un móvil. Todo el mundo va y compra otro, se lo da la compañía a otro y ya no hay reparadores de televisiones, no hay reparadores de frigoríficos prácticamente, de ventiladores. Se rompe un ventilador, ve por otro. Te rompe un frigorífico, ve por otro. Porque el sistema lo que le interesa es vender sus bienes de consumo y necesita eso. Pero claro, esos bienes de consumo que una parte del sistema ha controlado en el mundo, hoy ya no controla. Todo ese mercado no lo controla este sistema llamado Europa, Estados Unidos, Japón, Canadá, que han controlado todos los mercados del mundo. Esto de la globalización también le ha ido traicionando al mercado único del sistema capitalista imperante en el mundo. Y es que resulta que hay ya otros países llamados emergentes que también están cometiendo los mismos errores que el sistema europeo, capitalista de Europa, Estados Unidos, Japón, Canadá, etc. Y entonces esos países emergentes están ocupando sus propios mercados y ocupando los mercados que ocupaban antes Europa y estos países que he dicho. Es decir, que cuando hablan de crisis económica, ¿en qué países hay crisis económica? Porque en China se ha crecido este año pasado un 10,5%. Y la India ha crecido un 6,3%. Y Brasil ha crecido un 7,3%. Y Polonia, bueno, que están dentro de Europa, ha crecido un 3%. Alemania también. Y Sudáfrica. Entonces esos países emergentes, que suman en total 2.500 millones de habitantes, de los 7.000 millones que puede haber en el planeta, resulta que esos bienes de consumo, bueno, están vendiendo ellos en su propio mercado y están invadiendo otros mercados. Es decir, los chinos y los indios están poniendo coches en los mercados con mucha dificultad por los aranceles y por los impedimentos a 7.000 euros, un coche nuevo en los mercados. Con lo cual, el sistema capitalista europeo, Estados Unidos, no sabe dónde pueden colocar sus bienes de consumo. ¿Dónde meten sus televisores, sus coches? ¿Dónde le compra la gente sus móviles? Eso es un problema. Cuando nos hablan de la crisis económica del sistema financiero, no es verdad esa teoría. Y yo creo que muchos economistas se están equivocando. La crisis fundamental del sistema es dónde se ponen los bienes de consumo. ¿Quién compra los bienes de consumo? Porque si tú no vendes, no creas puestos de trabajo, ¿eh? Eso está basado, el sistema capitalista está basado en los bienes de consumo, en vender. Y si nadie te compra, hay un problema. No vendes tú, tu fábrica se cae y se caen los trabajadores contigo. Entonces, ojo, porque en la Europa, de esa crisis que tenemos ahora profunda, y en Estados Unidos, están inventando, ya eso está muy inventado, pero cada vez más están potenciando una economía de guerra. Lo de Libia, lo de Irán, lo de Siria, todo el movimiento que hay de guerra, fundamentalmente lo están promoviendo, que Europa no había promovido nunca ese tipo de enfrentamiento, como ha hecho Francia, y sobre todo Francia, que ha liderado todo el tema de Libia, sino que están intentando, bueno, si los bienes de consumo por ahí no introducen,
hay que inventar otra cosa, ¿no? El tema aparte del petróleo, que no es tanto el petróleo, ojo, como el tema de la economía de guerra. Metralleta, tanque, pintura, soldados, dinero, en fin, todo lo que se mueve alrededor de la guerra con el tema este, ¿no? Y entonces estamos entrando en una espiral muy peligrosa. ¿Por qué? Porque la vieja Europa nos va a permitir el decaimiento, el arrugamiento económico en el futuro. Y Estados Unidos, por supuesto, que no. Es verdad que la situación económica, pues el tema de la burbuja inmobiliaria, el tema de toda la basura que ha habido alrededor de los bancos, tiene bastante que ver, pero no es toda la verdad. No es toda la verdad. La verdad es que ¿dónde vendemos? Porque los países emergentes están subiendo para arriba. Y entonces, ¿dónde le vendemos? Este es un problema. Esto de la globalización, que también la han potenciado ellos para circular con sus mercancías por todos sitios, pero como los empresarios no tienen patria, ni tienen frontera, ni tienen nada, los empresarios solamente tienen los bancos y las cajas fuertes y sus bolsillos, y no le importan nada de las comarcas, de los pueblos. Dice, es que es más barato invertir en África. Pero claro, si tú inviertes en África y empiezas a desarrollar un poquito toda la situación de África, o Sudáfrica, o otro lugar, eso después se contrapone con que en esta parte, donde tú estabas antes, allí se vendían estos productos y ahora no se pueden vender ya. Entonces, es una situación que no sabemos el resultado. Yo no quiero tampoco ser catastrófico en este análisis, pero estamos en una espiral muy peligrosa, muy peligrosa. Entonces, esto es una realidad. La crisis económica, fundamentalmente, que he dicho que de ahí viene, pero ¿qué es lo que está pasando en estos momentos en Europa y en España, en nuestro territorio? Pues evidentemente que somos víctimas de un sistema que no le da solución. Se ha basado nada más que el sistema económico en el tema de los bienes de consumo y no se ha basado realmente en una economía que se pueda sostener en el tiempo y una economía basada en lo natural. Por ejemplo, la Andalucía. Nosotros Andalucía, que es una tierra con 8 millones de hectáreas, con 8.200.000 habitantes, nosotros tenemos aquí en esta tierra una posibilidad enorme de sostenimiento económico para darle trabajo y bienestar a miles de personas. Sin embargo, hoy tenemos un 32% de paro. Pero hay que tener en cuenta que Andalucía tiene el 30% de las tierras de Andalucía, son las consideradas más ricas de Europa. En Andalucía existen 1000 kilómetros de costa. En Andalucía tenemos un clima estupendo, se pueden cultivar casi de todo. Tenemos yacimientos mineros, tenemos material humano inenvidiable, trabajador, pero no se ha preocupado ningún gobierno de que realmente la economía del pueblo, o sus productos, o lo que realmente producimos, se transformarán aquí, se quedarán aquí para las comarcas, para las provincias y para el conjunto de la nación. No se han preocupado de eso. Siempre hemos andado en la economía artificial, hemos andado en la economía del turismo, que del turismo depende mucho de los vaivienes de la vida, de las cosas. Hemos estado en el tema de la burbuja inmobiliaria, lo que son las viviendas, que hay 400.000 viviendas sin vender en Andalucía. Nos hemos cargado casi todo el litoral haciendo viviendas a diestro y siniestro. Hay barriadas y barriadas enteras que no se pueden vender en bruto, porque realmente con una economía totalmente inviable, de una casa 30, 40, 50 millones, eso es inviable, entrampando a todo el mundo, realmente a toda la gente joven. Eso sí que ha sido una droga fuerte para muchos jóvenes, el tener una casa y pagarla por 50 años. Entonces esa situación económica difícil, que viene derivada fundamentalmente de que el sistema capitalista no le da salida a sus productos, derivados de los bancos que han estado para dinamizar esa economía. Los bancos, evidentemente que se reconoce eso, han dado dinero para activar esa economía, se ha quedado sin liquidez. Es verdad que tampoco hay una normativa en los bancos que te obliguen a tener una liquidez. Antes los bancos tenían que tener una liquidez de todo el dinero que poseían del 33%. Hoy solamente le obligan el 2% de liquidez a los bancos. Si cualquier pueblo fuera a sacar dinero de los bancos, no hay dinero. No hay dinero. Se lo han gastado todo. Se lo han gastado porque han dado diestra y siniestra de hipoteca por un tubo, pero también porque se lo han llevado, porque lo han malgastado, porque se han llevado a los paraísos fiscales, porque han hecho una barbaridad. No había ningún control. Es decir, hoy mismo tenemos en Jerez, creo, si no me equivoco, Fernando Alonso, ¿no? Con el coche, con el Fórmula 1, ¿no? Pues Fernando Alonso, que es un deportista que estamos deseando mucho que gane el campeonato de piloto de la historia esa, pues su dinerito él se lo lleva, por ejemplo, a la Sudáfrica para no pagar impuestos, a un paraíso fiscal. En el mundo hay 60 paraísos fiscales.
Que aquí tenemos uno cerquita en el Peñón, y tenemos otro más para allá, y Andorra, y tenemos Suiza y las Islas Caimanes. O la Francia Vicaria se lo lleva a Andorra. Y todo lo que está pasando con los desmanes del sistema es porque el gobierno, evidentemente los gobiernos, no responden a los intereses del pueblo. Los gobiernos responden a los intereses del mercado, de la economía y de los capitalistas. Responden. Porque fíjate qué cosa más sencilla. Es inmoral lo que hacen nuestros deportistas o nuestra gente con dinero. Es inmoral lo que hacen los bancos. ¿Pero por qué lo hacen? Es inmoral, pero no es ilegal. Lo pueden hacer, y de hecho lo hacen. Porque se lo permite el gobierno. El gobierno no tiene el Consejo de Ministros, que se reúne todos los viernes, no tiene el Boletín Oficial del Estado, porque hoy mismo acaba de aprobar la nueva reforma laboral, que no es ni más ni menos echar a la gente sin ningún derecho a la calle. Esas son las reformas laborales. La reforma laboral, la tendencia es que sea como el campo. Que un manero te llama y dice, oye, tráeme 5 personas mañana para coger uva aquí en Jerez. Y cuando termine dice que ya ha terminado, vete para tu casa. Y a los 5 días, mándame otros 5. Sin ninguna vinculación con la empresa. Eso es la tendencia de la reforma laboral, y dice que así dan más trabajo. Pues en el campo el paro es horroroso. Y si tú los contratos que hay en el campo, ninguna vinculación a la empresa. Cero vinculación. El trato es eventual, porque en el campo solamente el 1% de los 513.000 cartillas agrícolas es fijo. Y el 1% de 513.000, no me equivoco, puede ser 7.000 personas, 8.000, no sé cuántas personas fijas puede haber en Andalucía. El 99% es eventual. Y por lo tanto no hay trabajo. ¿Por qué no hay trabajo? Mire, en el campo no hay contrato, no hay despido, no tiene que indemnizarle, nada. ¿Dónde está el trabajo? No hay trabajo, es mentira. Lo que pasa con los empresarios quieren, evidentemente, para que la crisis le vaya bien, no pagar nada, que haya una disputa entre trabajadores, que las horas extras no se paguen, que haya barbaridades, como está pasando en Huelva, que vengo de una manifestación de Almonte esta mañana y había 1000 personas en la calle, en Almonte, porque resulta que, claro, los almonteños dicen, vamos a ver, nosotros vamos aquí en paro, y resulta que los empresarios traen gente de Rumanía, de Polonia, de África, y no estamos en contra ni de África, de Rumanía, nada, pero ¿por qué nosotros no trabajamos? Y los empresarios lo hacen de manera solidaria con los compañeros que vienen de Rumanía, no, sino lo hacen para que el convenio no aumente, para que no le paguen las horas, para que le paguen 30 euros, que son los 2 convenios más baratos que hay en toda España, el de Almería, Extremadura, y el de Almería, el de Huelva, porque se aprovechan los empresarios de esas personas que vienen con más necesidad que nosotros para explotarlos, engañarlos y no pagarles. Y por eso nos quiere a la gente autóctona de los pueblos cercanos. Eso es la realidad. Claro, la gente no puede ir ahora a luchar contra los que están allí, porque son trabajadores, son compañeros. Igual que nosotros hemos explicado allí, porque nosotros también nos hemos ido a Alemania, nos hemos ido a Francia, nos hemos ido a todos lados, y todo el mundo tiene derecho a trabajar. Pero es muy importante que si hay parado, pues usted se reparta el trabajo, o se haga todo lo suficiente para que haya más trabajo, o el ayuntamiento intente por todos los medios convocar a los empresarios, para que los empresarios haya una política de transformación de los productos agrarios. Lo que no es normal que no haya ni una fábrica de yogur allí de la fresa en Huelva, después de llevar 20 años con 6.000 hectáreas de Huelva. Lo que no es normal es que en Andalucía tengamos el 80% del algodón y todas las fábricas textiles estén en Cataluña. No es normal que tengamos 40.000 hectáreas de naranja y todos los zumos estén en Valencia. O se modifiquen o se transformen. O los tomates en la parte de Almería, en la parte de Granada, en la parte del Guadalquivir, y todas las fábricas están en Murcia. Todo el mundo tiene derecho a tener su fábrica y su ciudad. Pero ¿por qué no se transforman aquí las cosas más cercanas para no tener que desviar tanto las mercancías de un lado para otro, en los territorios, evidentemente, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que no había una política por parte de los empresarios realmente de transformación, ni de la industria, ni de una potenciación de los autónomos, de los pequeños campesinos. Hay que tener en cuenta que la economía de una sociedad, el 80% del trabajo de una sociedad lo generan los autónomos, los pequeños campesinos y las pequeñas empresas. No lo genera la General Motors ni la Duquesa de Alba, que encima les dan medallas y recoge 3 millones de euros de la Comunidad Económica Europea por tener solamente tierra. No se le decía absolutamente nada a un empresario por tener una ayuda de Europa. Porque las ayudas tenían que estar sujetas al trabajo, al respeto de la naturaleza, al tema del empleo, en fin, no, al respeto al medio ambiente. No está vinculado a eso. Está vinculado nada más que al tener tierra. No es derecho, no es un insulto que una mujer con 34.000 hectáreas, una mujer, un dueño que sea, reciba 3 millones de euros, 500 millones de antiguos pesetas todos los años por tener tierra. Y después lo invierte en jardines, en parques, en hacerse una casa, en hacer un chalet, o desde un campo de césped, no sé lo que se invierte. Y encima el señor Cayetano se atreve a insultarnos, incluso desde lo alto del caballo. Y esa es la realidad. Entonces, claro, los gobiernos no intervienen en una economía mucho más real, no han intervenido. Entonces, que esta crisis económica que estamos padeciendo, aparte que dónde viene, pero tampoco ha habido gobierno realmente que estructure la economía.